Mi yogur brillante desapareció. Exijo justicia terrible ahora mismo. Mercurio retrógrado afectó sus lácteos. Yo recomiendo meditar en silencio total. Este video con temática de falso documental como la exitosa serie de The Office fue orquestado 100% por inteligencia artificial. Si tu objetivo es pasar de cero a experto en la creación de agentes de inteligencia artificial y sistemas autónomos que trabajen por ti, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a construir este resultado apoyándonos en Google Flow y N8N, configurando un flujo diseñado para generarte una pieza de contenido en formato falso documental automáticamente. Como siempre, te dejo esta infraestructura completamente gratis en la descripción. Y si quieres aprender a desarrollar tus propios sistemas desde cero, ahí te dejo en la descripción el enlace a mi formación de 0 a agente en 7 días, la cual estará disponible gratuitamente por tiempo limitado. Abre tu lienzo que vamos a trabajar. Este flujo ya lo hemos ejecutado en varias oportunidades y realmente llegados ya a este punto, si es primera vez que ves uno de mis videos, ve hacia los videos anteriores, igual yo te dejaré en la descripción uno de ellos donde explico a profundidad y ejecuto dentro del mismo video el flujo de trabajo. En este caso no lo ejecuté, sino que hice de manera previa a la ejecución únicamente para mostrarles los resultados y hacer una breve explicación de ciertos parámetros que, a pesar de que ya he explicado, no está de más que lo vuelva a hacer de manera resumida para que les quede la idea general de cuál es la función de cada agente de inteligencia artificial. Tal como en los videos anteriores, el nodo Edit Fields lo tenemos configurado para brindarle los parámetros de los personajes que queremos utilizar y el contexto con el cual queremos trabajar. En este caso, decidí trabajar con personajes bastante emblemáticos en la cultura latinoamericana. Los personajes son Juan Gabriel y Walter Mercado, el astrólogo puertorriqueño. Creamos un parámetro dentro de este nodo, el cual va a recibir el siguiente agente de inteligencia artificial para saber el contexto, la situación en la cual queremos que meta a esos dos personajes. En este caso, empleados de oficina en una empresa de papel aburrida. Es una simple empresa, como una empresa en The Office, donde la comedia se genera dentro de la oficina en situaciones completamente absurdas y mundanas, como que alguien te robó el yogur y tú quieres ir a recursos humanos a poner una queja por ello. Esos parámetros los va a recibir el diseñador de personajes, que es el encargado de generar de manera bastante granular la indumentaria de esos personajes, cómo están vestidos y la dinámica cómica de ellos en base al universo que representa a cada uno de estos personajes. No vamos a ahondar nuevamente de manera detallada en los prompts, sino únicamente a comprender de manera generalizada cuál es la función de cada uno de ellos. Esta parte de acá se utiliza para decirle que eres un guionista y diseñador de personajes, tal como en los otros videos, pero en este caso de un falso documental, estilo The Office. Y gracias a las expresiones que aquí les brindamos que provienen del nodo anterior, y es únicamente agarrar y arrastrar, colocarla en el sitio, le brindamos la información a trabajar, que en este caso son los personajes y el contexto. El agente de inteligencia artificial no lee la información que aparece en este panel central, sino el resultado final, que es lo que nosotros escribimos más el valor de las expresiones. En este caso, el agente de inteligencia artificial va a entender que es un guionista que diseña personajes para un falso documental y que queremos que use a Juan Gabriel y a Walter Mercado en un contexto donde ambos son empleados de una oficina general. Ahora necesitamos brindarle una serie de reglas con las cuales podamos definirle de manera más específica qué es lo que queremos que haga, que nos describa físicamente a cada personaje con su ropa icónica exacta. La segunda regla que le brindamos es la de el motor de comedia, donde le brindamos más o menos el arquetipo de sketch que necesitamos, donde los personajes tengan una personalidad definida y el diálogo vaya en torno a esa personalidad y al universo del personaje, de tal manera que el chiste esté relacionado
al personaje como tal. Ejemplo, que si hablamos de Walter Mercado, haga chistes relacionados a la astrología o con argot astrológico, y donde se le brinda una personalidad en específico a cada uno. Por ejemplo, en el de Videoblogs, que si no viste el video, te lo dejo en la descripción, establecemos que uno de los personajes es un generación Z, mientras que el otro es un boomer, ya que ese contraste en la personalidad de los personajes es lo que le añade carisma a la escena. Como tercera regla, le exigimos que extraiga el lore del personaje, que es lo que define a ese personaje en la cultura popular. Por ejemplo, si añadimos a el profesor Girafales del Chavo del Ocho en una oficina dialogando con Juan Gabriel, va a ser muy cómico que el profesor Girafales diga ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque está asociado a su personaje, pero lo está aplicando en un contexto completamente distinto, fuera de su universo, pero sin olvidarse de él. Como ya les he comentado, luego de que le brindemos estas reglas y le brindemos los personajes y el contexto en el cual queremos que trabaje, nos va a brindar este resultado. Pero este resultado, la manera en cómo está estructurada la respuesta del agente de inteligencia artificial, se la debemos definir nosotros. Para nosotros poder controlar la manera en cómo la inteligencia artificial va a estructurar su respuesta, nosotros debemos brindarle las reglas que debe seguir, la estructura que necesitamos y cómo lo hacemos con un nodo Structured Output Parser, que ya he hablado de él de manera bastante detallada en videos anteriores. ¿Qué hace un nodo Structured Output Parser y cómo se lo brindamos? Tú activas esta opción que nos va a brindar la posibilidad de añadirle un subnodo a este nodo de agente de inteligencia artificial, donde vamos a poder colocar un formato JSON. Un formato JSON es simplemente una manera de redactar el texto. Una analogía que yo uso mucho es la del tren, donde toda la información viaja en un tren completo y dicho bloque de información, dicho tren de información, viene dividido en vagones, donde cada vagón transporta un trozo de esa información. Esta es la manera en cómo necesitamos que nos brinde el tren de información para poder brindarle al creador de ideas las 4 expresiones de manera separadas. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder estructurarle de manera organizada la información a la gente creador de ideas. Y otra cosa relevante con respecto a los bloques de información, esto que nosotros estamos brindando acá es un simple ejemplo de la manera en cómo nosotros necesitamos que la gente de inteligencia artificial nos genere una respuesta. La información va a viajar hacia el nodo GetRosinSheet, y como ya les he mencionado en videos anteriores, en la primera ejecución no hace nada. ¿Por qué? Porque este nodo se va a encargar de traer hacia el flujo de trabajo todas las filas dentro de nuestra hoja de cálculo que marquen en la columna status el valor hecho, o sea que ya se hayan realizado. Esta es la hoja de cálculo con la cual estamos trabajando. Todas las columnas que nosotros creamos dentro de la hoja de cálculo son parámetros que nosotros le exigimos a la inteligencia artificial que nos genere. ¿Y cómo lo hacemos? Con un Structured Output Parser y unas reglas específicas. ¿Qué es lo que le exigimos a la gente creador de ideas? 1. La regla de humor, donde le pedimos que la comedia esté basada en situaciones mundanas, como por ejemplo cualquier conflicto que pueda presentarse dentro de una oficina. Y 2. La limitación técnica, donde le pedimos que no genere ideas muy estrambóticas, ya que si pone a los personajes a saltar o genera efectos especiales muy densos, la inteligencia artificial que vamos a utilizar para generar estos videos, que es Veo 3.1 Lite, una versión muy simplificada de la versión Quality, va a generar videos con problemas visuales. Aparte de esas reglas, claramente le brindamos la información de los personajes, del lore y el universo y la dinámica de comedia. ¿Por qué es que logramos brindarle estas 4 expresiones distintas? Porque tal y como les mencioné, nosotros le exigimos a la inteligencia artificial que nos estructurara la información de una manera específica con el Structured Output Parser. Sin eso, estos 4 bloques de información, estos 4 vagones de información no existirían, sino que la inteligencia artificial hubiese generado toda la información dentro de un solo bloque, dentro de un super vagón. Y ese vagón será completamente inútil para nosotros, para poder desmenuzar la información de esta manera tan específica. Como les mencioné, el nodo anterior a este, que es el GetRosinSheet, se carga de ingresar al flujo de trabajo las filas donde la columna status esté marcada como hecho. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial no genere ideas que ya ha generado, sino que nos genere contenido completamente nuevo. Aparte del prompt, también necesitamos decirle a la inteligencia artificial
que nos estructure la información de una manera específica. ¿Para qué? Para poder llenar todos los parámetros que nosotros requerimos para tener un control granular de la información y de la generación de la imagen y los videos. En este caso, nosotros exigimos a la inteligencia artificial que nos dé un tren completo, el cual dentro va a tener todos estos vagones, donde cada vagón va a representar un parámetro esencial de esa idea que va a generar el agente diseñador de ideas. Por ejemplo, si el agente diseñador de ideas va a generar un escenario donde los personajes que nosotros estipulamos tengan un conflicto, nosotros necesitamos saber dónde es el conflicto, qué clima hay en ese conflicto, cuál es la iluminación del conflicto, cuáles son los caracteres que están dentro del conflicto, qué hay detrás de ese conflicto en la escena, dando los personajes principales, pero qué es lo que hay en todo el encuadre. Todos esos parámetros, como les he mencionado, son esenciales para tener un control total de lo que vamos a generar con la inteligencia artificial. Entonces, nosotros le brindamos todos los vagones que requerimos y un ejemplo de cómo queremos que nos brinde la información. De esa manera, la inteligencia artificial va a crear con la información que le brindamos una escena completa donde va a estar definido absolutamente todo lo que hay dentro de esa escena. Ahora, cuando el agente creador de ideas se ejecute, vamos a recibir lo que pedimos. Nos va a brindar el clima, la locación, la iluminación, los personajes, la actividad, qué es lo que ocurre detrás de la escena, y todos los parámetros nos lo va a brindar de manera estructurada, con la estructura que nosotros exigimos que utilizase. De esta manera, cuando nosotros vayamos al último nodo de este flujo de arriba, nosotros conectamos nuestra hoja de cálculo, y luego de conectar el documento y la hoja dentro de ese documento, nos van a aparecer todas las columnas que tenemos dentro de la hoja de cálculo. Y dentro de cada una de esas columnas nosotros vamos a establecer los valores que nos generó la inteligencia artificial con la estructura que le exigimos. Si nosotros no le pedimos a la inteligencia artificial que nos estructure la información de una manera en específico, esto no fuese así, sino que nos brindase toda la información en un solo bloque. ¿Cómo vas a colocar este vagón de información que contiene toda la información generada por el creador de ideas dentro de cada una de las columnas? No tendría sentido. De esta manera no podríamos trabajar con los siguientes nodos que se van a encargar de generar las tomas de imagen y video. Ahora, claramente la inteligencia artificial no te brinda el valor de la columna status. Eso es algo que tú haces a mano. Dentro de todas las columnas vas a ver la columna status, y como el agente anterior se encargó de generar las ideas y aquí las estás colocando dentro de la hoja de cálculo, como esta ejecución no se ha realizado, tú colocas en el status pendiente. Tú simplemente vienes y escribes pendiente, y de esta manera cuando este nodo se ejecute, toda la información va a viajar hacia tu hoja de cálculo. Luego de que la información esté dentro de tu hoja de cálculo, vas a ejecutar el segundo flujo de trabajo, ya que este flujo es el que se va a encargar de obtener esa información para generar la pieza de contenido. Luego del nodo Schedule Trigger, que es el que se va a encargar de ejecutarse de manera periódica y el cual debe ejecutarse luego de ese Schedule Trigger, ejemplo, si este Schedule Trigger se activa a las 5 p.m., este lo debes de configurar para que se ejecute a las 6 p.m. Cuando este nodo se ejecute, va a ejecutar todo el flujo de trabajo. Esto es un disparador. Es el que se encarga de disparar el flujo completo. Cuando el nodo se ejecute, el siguiente nodo a ejecutar es el Get Rows in Sheet, que significa obtener la fila dentro de esa hoja. En Operation vas a colocar Get Row, que es obtener una fila. En documento te va a aparecer la lista, te va a aparecer el desplegable donde van a estar todos los documentos dentro de tu cuenta de Google. Vas a seleccionar el documento donde se guardó la información en el flujo anterior y vas a seleccionar la misma hoja. Ahora, ¿qué ocurre? Que en Filters te va a aparecer esto así. Tú vas a hacer clic en Add Filter porque necesitas decirle a este nodo qué fila es la que quieres recuperar. En las columnas vas a elegir cuál columna es la que vas a utilizar como filtro. Y en este caso vas a utilizar como filtro la columna Status. ¿Qué valor tiene que tener la columna status para que este flujo la recupere? El valor que tú hayas definido, que en este caso fue pendiente. Tú escribes aquí pendiente
¿Y qué ocurre si en tu hoja de cálculo hay 3 filas porque el flujo de arriba se ejecutó 3 veces y hay 3 filas con la columna de status en valor pendiente? Para que este nodo no recupere esas 3 filas, sino que trabaje con únicamente una por ejecución, tú te vas a ir, esta opción no va a aparecer acá, en Options te va a aparecer nada, tú vas a elegir Add Option, Return Only First Machine Row, que significa recupera únicamente la primera fila que cumpla ese parámetro. Entonces vas a hacer clic acá y vas a activar esta opción. De esta manera, si hay 3 filas donde la columna status marca pendiente, solo va a recuperar la primera para que trabajes con ella. Luego de que tú ejecutes, te va a traer toda la información relacionada a esa fila, que son todos los parámetros que va a usar el agente director de cine para crear los prompts para las imágenes y las tomas. Luego nos vamos al director de cine junior. Nosotros vamos a trabajar con Veo 3.1 Lite, pero al final de este flujo yo les dejo un director pro. Para quien tenga acceso a la versión 3.1 Quality, va a poder utilizar los prompts que va a generar este Basic LLM Chain, que es como un agente pero más pequeño. No necesita memoria, no necesita utilizar tools y va a cumplir el mismo propósito. La diferencia es que este nodo va a obtener la información generada por este y gracias al prompt que le brindamos le va a añadir esteroides a esa toma para que el prompt sea más rico en contenido. ¿Qué va a hacer el director de cine junior? Su trabajo es preparar el escenario para que Google no nos bloquee por copyright. Tiene una serie de reglas donde le estipulamos que utilice el nombre de los personajes en la generación de la imagen, pero que omita los nombres en la generación de las tomas de video. Nosotros en el prompt le brindamos todos los parámetros que recuperamos de la hoja de cálculo, que provienen de la ejecución del primer flujo. Le brindamos los nombres de los personajes, la locación, la iluminación, el clima, la idea y las tomas, la escena número 1, 2 y 3. Le brindamos también los tipos de cámara que queremos que utilice. También estipulamos las reglas de comedia visual, las reglas de fotorrealismo para que nos genere imágenes hiperrealistas y no caricaturescas. Le brindamos la regla crítica de copyright, adjetivos y anclajes para que las tomas estén vinculadas completamente a la vestimenta del personaje, que use la vestimenta del personaje como anclaje visual para generar, por ejemplo, X personaje, el personaje vestido de esta manera, que puede ser Juan Gabriel, ejecuta esta acción. ¿Qué ocurre? Que si dice Juan Gabriel ejecuta esta acción, va a bloquearnos por copyright. Por eso es que el creador de personajes los vistió de una manera en específico, respetando claramente el lore de cada personaje, para poder usar ese anclaje visual y no el nombre del personaje en cuestión. Como este es el director junior, le brindamos una limitación física y de cámara estricta para que no se ponga muy creativo al momento de generar los tipos de toma y los movimientos de cámara. Pero como hablamos, la versión Veo 3.1 Lite es una versión muy simplificada. Luego de haberle brindado todos esos parámetros, nosotros ejecutamos este nodo o el flujo completo y nos va a estructurar la información de la manera tal cual como nosotros le exigimos que hiciera en el nodo Structured Output Parser. Si nosotros no usamos este nodo, la información la va a estructurar toda dentro de un solo bloque de información, el cual no nos va a servir para realizar estas ejecuciones. Aquí le brindamos literalmente lo mismo que en los otros agentes: el vagón de información, que es el tren, y la estructura de cada vagón. En este caso le pedimos el image prompt, que es lo que vamos a utilizar para generar la imagen inicial, y 3 parámetros que van vinculados a cada una de las tomas: el tipo de cámara y el prompt para generar dicha toma. Luego de que la gente nos brinde el bloque de información estructurado tal cual como nosotros le exigimos, la información viaja hacia el nodo Update Row in Sheet. ¿Qué va a hacer este nodo? Va a actualizar la fila en la cual estamos trabajando, porque ya la trabajamos, ya ejecutamos el director de cine, ya tenemos los prompts para generar las imágenes y los videos, y esa información ya ha sido utilizada. No queremos volverla a reutilizar porque estaremos básicamente realizando la misma imagen y el mismo video, ya que estaríamos trabajando con la misma información. Entonces, ¿qué hacemos? Luego de vincular tu documento y la hoja dentro de ese documento donde está la información estructurada,
nosotros en Mapping Column Mode, cuando tú hagas clic en esa opción, te va a cargar la información dentro de esa hoja de cálculo. ¿Qué información? Es la manera en cómo están estructuradas las columnas. Y aquí te van a aparecer todas esas columnas. Te van a aparecer vacías y tú no quieres actualizar la información que hay dentro de esas columnas. Tú quieres únicamente actualizar el valor de la columna status para que esta información ya no sea tomada en cuenta en la siguiente ejecución y para que el agente de inteligencia artificial creador de ideas pueda acceder a ella gracias a este nodo, que ahora sí va a recuperar esa información, porque recordemos que este nodo va a filtrar la información por medio de la columna status. Cuando ya la columna dice hecho, este nodo se va a encargar a través de esta expresión de recuperar esa información para generar ideas nuevas y para que no se repita. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es actualizar la información de dicha columna. Actualmente dice pendiente. Entonces ahora nosotros simplemente aquí en la columna status, en el parámetro status, vamos a escribir tal como ahí aparece hecho. Pero ahora viene algo muy importante. ¿Cómo este nodo sabe qué fila va a utilizar? Porque pueden haber muchas. ¿Cuál es la que va a actualizar exactamente? Simple, la fila en la cual estamos trabajando. ¿Y cómo vamos a saber eso? Simple, nosotros en el desplegable vamos a tener acceso al nodo getRowsInSheet. Dicho nodo, como hablamos, utilizó la información de la primera fila con el estatus pendiente, y dentro de la información que nos brinda ese nodo también se nos brinda el número de la fila. Entonces, cuando tú colocas aquí Map Each Column Manually y en Column to Match On colocas Row Number, aquí te van a aparecer todas esas columnas dentro de esa hoja de cálculo y te va a aparecer el número de la fila, Row Number. Tú al seleccionar acá, a colocar el primer parámetro es Row Number, número de la fila, Using to Match. Aquí tú vas a colocar la expresión que trae dentro de sí el número de la fila. Esta es la expresión, esta es la clave, valor 2. De esta manera, cuando este flujo vaya a actualizar una de esas filas, va a utilizar la fila que se está utilizando en esa ejecución. Luego de que este nodo se encargue de actualizar el valor de la columna status, te va a llegar la información estructurada a Telegram. El nodo Telegram se va a encargar de estructurarte toda la información de la toma 1, de la toma 2, de la toma 3 y del image prompt. Aquí la información la tengo fijada, no me va a traer ningún problema de ejecutar este flujo, sino que lo que va a hacer es que la información va a viajar a través de ellos para que de manera visual podamos ver qué es lo que nos va a llegar a Telegram. Lo que nos va a llegar a Telegram es esto. ¿En qué se va a basar el contenido a crear? Aquí te va a brindar el prompt para la imagen, y en base a esa imagen vamos a crear la toma 1, la toma 2 y la toma 3. Y la toma 1, la toma 2 y la toma 3 están compuestos por 3 expresiones distintas. Como hemos hablado, son el shot type, el tipo de toma, el camera movement, el movimiento de la cámara, y el prompt para generar la toma. Hoy estamos usando Google Flow, pero me encantaría saber tu opinión. ¿Qué otras herramientas te gustaría que automaticemos en próximos videos? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, que siempre los leo y los respondo a todos. Luego de que nos llegue la información a nuestro Telegram, que si no sabes cómo configurarlo, en la descripción te dejo un enlace a mi formación donde aprenderás a hacerlo, vamos a estar listos para generar la imagen y las tomas de video. Pero ahí no va a quedar todo. En el video donde aprendimos a generar videos en formato videoblog, expliqué cómo abrirse una cuenta con Luma Labs para poder aprovecharse de la capa gratuita de ellos y poder apreciar los resultados de este flujo de trabajo con la versión VO 3.1 Quality de manera gratuita. De esa manera vas a conocer el verdadero poder de estas herramientas. Quiero recordarte que no estás solo en esto. Si algún nodo te da error o te trabas montando este flujo, abre un tema en nuestra comunidad y ahí te ayuda a resolverlo. Por otro lado, si tienes una agencia o marca y prefieres que mi equipo implemente esta infraestructura de agentes directamente en tu negocio para ahorrarte semanas de trabajo e impulsar el tráfico en tus redes sociales, tienes el enlace a nuestra web en la descripción para agendar una consultoría. Ya con la información dentro de nuestro Telegram, lo único que vamos a tener que hacer es
copiar el paso 1, que es generar la imagen. Copiamos el prompt y nos vamos a Google Flow. Dentro de Google Flow vamos a elegir la opción de imagen. Vamos a dejarlo en 16:9 y vamos a seleccionar la opción de generar 2 imágenes con el prompt para trabajar con la que más se apegue a nuestras necesidades. Como ven, tenemos 2 imágenes y realmente ambas nos vienen de perlas. Me gusta esta, la verdad. Vemos que Juan Gabriel tiene una grapadora muy particular, llena de lentejuelas. Y tenemos aquí unos libros que desde aquí no puedo ver exactamente qué dicen, pero todo esto es fruto del prompt en específicos que le pedimos a la inteligencia artificial que generase. Ahora, para hacerla corta, ya yo este flujo lo había ejecutado anteriormente para mostrarles el resultado. Vamos a echarle un ojito. Mi yogur brillante desapareció. Exijo justicia terrible ahora mismo. Mercurio retrógrado afectó sus lácteos. Yo recomiendo meditar en silencio total. Quizás yo no recupere mi yogur ahora, pero este crimen espantoso no será olvidado. Ok, aquí hay 2 cosas a mencionar. Uno, que la plataforma de Google Flow a veces presenta problemas de renderizado y por eso se ve mal. Y 2, que luego de generar las 3 tomas, nosotros tenemos control sobre la línea de tiempo para hacer cortes. De esa manera nosotros podemos hacer que las 3 tomas encajen perfectamente. Aquí vemos que hay un salto y esto debemos solventarlo. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros aquí agarramos el segundo clip, lo acortamos y ponemos aquí a ver si cumple y todavía le falta. Cortamos un poco más. Ya aún le falta un poquito. Damos un poco más y todavía le falta un poco para que quede bien. Y aquí lo logramos. Si reproducimos, Mercurio retrógrado vemos que se mantienen bien. Hay coherencia. Ahora vamos al segundo. Ya en el video donde explicamos cómo generar videoblogs, no usamos una toma, sino que usamos 3 distintas, ya que cada una de las tomas es ejecutada en una locación distinta. Pero en este caso todo va a ocurrir dentro de la misma oficina. Aquí vamos a ir. Aquí vemos que Juanga aquí abre la boca y más o menos aquí también, y ahí cortamos y aquí mantenemos completo. Al parecer quedó bien, incluso un poquito más. Recuerden que estamos usando Veo 3.1 Lite. Hay ocasiones que, a pesar de que el anclaje visual que nosotros estipulamos dentro de los prompts es muy preciso, hay momentos en los cuales uno de los personajes que no tiene que hablar habla. Por eso es que aquí tienes acceso a 50 créditos gratuitos de manera diaria, y si una de las 3 tomas sale mal, puedes repetirla para garantizar que el resultado final pueda ser utilizable. Luego de que estás conforme con las 3 tomas, aquí hacemos clic en descargar. Luego de haber descargado el resultado, vamos a echarle un ojo. Silencio. Mi yogur brillante desapareció. Exijo justicia terrible ahora mismo. Mercurio retrógrado afectó sus lácteos. Yo recomiendo meditar en silencio total. Quizás yo no recupere mi yogur ahora, pero este crimen espantoso no será olvidado. Ok, ahora hay algo muy importante que mencionar y son las voces. ¿Qué ocurre? Que tú no puedes únicamente definir que un personaje es Juan Gabriel o Walter Mercado porque se vean como ellos. Si el personaje no tiene esa voz tan característica de esa persona en cuestión, definitivamente pierde total credibilidad. Así que vamos a aprender a cambiarle las voces a los personajes. Para eso tenemos que usar CapCut y vamos a apoyarnos en una herramienta llamada Fish Audio. Por motivos ajenos a mi voluntad, cuando abro CapCut en muchas ocasiones la cámara crashea. Si eso llega a pasar, no se preocupen, yo continuaré guiándolos con mi voz. Así que vamos a abrir CapCut. Dentro del proyecto
vas a colocarle un nombre y vas a hacer clic en importar. Vas a seleccionar el archivo que descargaste y luego de que te aparezca aquí en tus archivos multimedia, vas a hacer clic en el símbolo de más para añadirlo a la pista. Para explicarles los fundamentos de la técnica y no expandirnos demasiado, voy a trabajar únicamente con la voz de Walter Mercado. Para hacerlo, me voy a posicionar a la mitad del video. En este caso estoy trabajando con un video que fue generado con solamente las dos primeras tomas. En la primera a la Juanga y en la segunda a la Walter. Y yo aquí voy a cortar. Y de aquí me voy a deshacer de este trozo, quedándome únicamente el trozo donde a la Walter. Voy a hacer clic en exportar. Y acá voy a desactivar video y voy a activar únicamente audio. De esta manera voy a obtener únicamente el audio donde aparece Walter hablando. Luego de que obtengan el archivo de audio, lo van a buscar en la carpeta y aquí lo van a ver. Ahora nos vamos a dirigir a Fish Audio. Fish Audio es una herramienta de texto a voz, pero también brinda la función de voz a voz. Para hacer uso de ella, luego de haberte logueado de manera gratuita con tus credenciales, vas a hacer clic en cambiador de voz. Aquí te va a pedir que subas el archivo de audio con el cual vas a trabajar. Y vamos a trabajar con el audio que nos generó Veo 3.1, que no es la voz de Walter Mercado, sino una voz genérica. Nos vamos hasta la carpeta y seleccionamos el audio que acabamos de descargar. Luego de que cargue el audio, vamos a seleccionar modelo de voz. Y al hacer clic sobre esa opción, vamos a tener acceso a la pestaña Explorar. En la pestaña Explorar vamos a escribir el nombre del personaje que estamos utilizando. Luego de haber escrito el nombre de la persona o personaje que vamos a utilizar, vamos a buscar entre las opciones. Yo voy a utilizar la primera opción. Hacen clic en Utilize y luego van a hacer clic en Iniciar conversión. Al finalizar les va a decir conversión completada y solamente van a tener que descargar el archivo. Luego de que lo hayan descargado, van a volver a su CapCut. Dentro de CapCut van a hacer clic en importar y van a seleccionar la voz que descargaron y la van a añadir a la línea temporal. Luego de haber hecho esto, debemos sincronizar los labios del personaje con la voz generada. Vamos a hacer zoom y vamos a ver aquí abajo las líneas que exponen los altos y bajos de la voz. Vamos a hacer que concuerden. Aquí, como pueden ver, hay un espacio muerto donde no se reproduce nada. Simplemente cortan, acercan y lo colocan a la par. Van a silenciar la pista principal y van a dejar únicamente la voz que clonaron sonando. Pero aparte de esto, para añadirle un poco más de sazón al video, vamos a añadirle sonidos de oficina. Vamos a ir a audio. Van a hacer clic en efectos de sonido y en el buscador van a escribir Office. Les va a aparecer una serie de opciones. Van a elegir la que no tenga el diamante, ya que las opciones que tengan diamante pertenecen a la capa Pro. Van a seleccionar y la van a arrastrar. La arrastran hacia el inicio. Pueden cortarlo un poco para que desde el inicio aparezca el sonido de la oficina. Seleccionando el audio pueden hacer clic en Control V para cortar este pedazo. Luego de tener esto así, lo van a previsualizar para garantizar que todo esté bien, pero yo lo voy a exportar de manera inmediata. Al momento de que les presente la interfaz para exportar el audio o video, van a seleccionar video. En cuadros por segundo coloquen 60 y luego van a hacer clic en exportar. Luego de que les exporte el video, van a hacer clic en abrir carpeta y vamos a ver el resultado. Mercurio retrógrado afectó sus lácteos. Yo recomiendo meditar en silencio total. De esta manera podemos agregarle al personaje esa voz tan distintiva que lo caracteriza. No será lo mismo hacer un video que utilice como personaje a Peter Griffin o a Homero Simpson si los videos que generamos no usan sus voces tan representativas. En el siguiente video vamos a aprender a generar piezas de contenido que estoy seguro que a todos les van a encantar. Si este video te gustó y quieres seguir elevando tu nivel, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para
para que YouTube te avise de la próxima automatización. Si tienes colegas o alumnos que también están aprendiendo a integrar estas herramientas, compárteles este video para que dominen la tecnología con nosotros. No olvides ir a la descripción para unirte a la comunidad y descargar la plantilla de manera gratuita antes de que deje de estar disponible. Nos vemos en la comunidad y en el siguiente video.